Sus garras gigantescas, más largas que un autobús, se extienden ante ella. Su cola se enrosca tras su lomo. Y su enorme cuerpo, con un peso comparable al de 50 aviones Jumbo, parece listo para saltar. Pero este león tiene cabeza humana. Una cabeza del tamaño de una casa. Es la gran esfinge de Giza. Con sus 73 metros de longitud, casi como un campo de fútbol, y sus 21 metros de altura, igual que la Casa Blanca, la esfinge es la estatua más grande de todo Egipto. Un país famoso por la grandiosidad de sus monumentos. Giza, la tierra de la esfinge y las grandes pirámides, fue escenario de construcciones gigantescas. Hacia el año 2500 a.C., la meseta de Giza es una superficie desértica. Allí, un faraón visionario llamado Keops construye la Gran Pirámide. Su hijo, y después el hijo de su hijo, construirán 2 pirámides más. Diseñadas como tumbas gigantes para asegurar el paso del faraón al más allá, las pirámides y sus templos circundantes convierten una parte de la meseta de Giza en una gran necrópolis. La pirámide de Keops es la lápida más famosa del planeta. Probablemente el arquitecto de Keops contempló esta panorámica e imaginó 3 generaciones de construcciones funerarias gracias a las excelentes condiciones para esculpir estatuas gigantes y levantar pirámides y tumbas. Keops y sus hijos iniciaron una época gloriosa en Egipto conocida como Imperio Antiguo. Pero mientras la pirámide clásica tiene antecedentes como la pirámide escalonada de Saqqara, la gran esfinge aparece como de la nada, sin precedentes ni en forma ni en tamaño. Y mientras las inscripciones del interior de las pirámides revelan quién las mandó construir, no existen pistas sobre los orígenes de la esfinge. ¿Qué es este león agazapado con cabeza humana? ¿Cómo construyeron los egipcios esta maravilla de la antigüedad? ¿Y de quién es el rostro que contempla hierático el paso de los siglos? 2 equipos tratan de resolver los misterios milenarios de la esfinge. El primero, formado por científicos, estudia la geología, historia y arqueología del antiguo Egipto. Muchas personas estudian la esfinge como si fuera un ente aislado. Pero hay que tener en cuenta el conjunto arquitectónico, la arqueología, el arte, las inscripciones. Para explicar la función de la esfinge hay que hacer un estudio global. El segundo equipo esculpirá réplicas a escala reducida de la esfinge y de la nariz desaparecida para averiguar cómo los antiguos egipcios construyeron esta maravilla. Lo sorprendente es que en Egipto las piedras se tallaban casi exclusivamente a base de golpes, durante miles y miles de horas. ¿Podrán desentrañar los misterios de la gran esfinge? A lo largo de la historia ha habido miles de esfinges. Pero la gran esfinge de Giza es una de las primeras que se construyó. Y con diferencia, la más grande.
Era una época de experimentación. La esfinge es un experimento, algo nuevo, insólito, excepcional. ¿De dónde surgió la idea de poner una cabeza humana a un cuerpo de león? El arqueólogo Günter Dreyer está en el desierto de Abidos, a unos 500 kilómetros al sur de Giza. Dreyer retrocede en el tiempo más allá del Imperio Antiguo, hasta los albores de la civilización egipcia, al año 3000 a.C., 500 años antes de la construcción de la Esfinge. Al igual que Giza, Abidos es una necrópolis, pero aquí no hay pirámides. Los primeros faraones fueron enterrados bajo las arenas del desierto en un complejo de cámaras funerarias de adobe. Dreyer está investigando una de esas tumbas. La tumba bajo ese montículo consta de 3 grandes cámaras y delante hay 3 hileras de enterramientos adicionales, en total 35. La cámara principal fue saqueada en la antigüedad y el cuerpo real robado. Pero las inscripciones descubiertas en su interior revelan un nombre, el del faraón Aja, el primer rey de la primera dinastía egipcia. Como faraón, Aja ostentaba un poder absoluto. En las excavaciones de Abidos hay pruebas de sacrificios humanos. Los esqueletos de 35 adultos sanos, la mayoría menores de 20 años, forman parte de un entierro colectivo. Ni siquiera en aquella lejana época se moría a esa edad de muerte natural. Nuestra conclusión es que fueron sacrificados para que siguieran al rey al más allá, para servirle en la eternidad. En un extremo está enterrado el faraón junto a sus posesiones, mientras que las 35 víctimas de sacrificios humanos yacen en tumbas más pequeñas. En la última tumba hay incluso más huesos, pero no son humanos. Para su identificación fueron comparados con esqueletos modernos. Encontramos numerosos huesos de animales, sobre todo de leones. Fue toda una sorpresa. Varios leones fueron enterrados junto a los jóvenes adultos, lo que indica que también fueron sacrificados. Pero, ¿por qué enterraron leones junto al faraón? El rey se identifica con el león como muestra y expresión de su poder. Las excavaciones de Dreyer ponen de manifiesto que los primeros faraones egipcios ostentaban un enorme poder, hasta el punto de ordenar el asesinato ritual de decenas de personas. Los sacrificios de leones proporcionan la primera pista sobre el significado del cuerpo de la esfinge. Los leones simbolizan el poder del faraón. Pero la esfinge no es solo un león. También tiene forma humana. Los dioses de los antiguos egipcios eran representados como una mezcla de hombre y animal. Pero en general, sus figuras tenían cabeza de animal y cuerpo humano. El caso de la esfinge es todo lo contrario. El cuerpo de león representa la fuerza y el poder del león. Y la cabeza humana es el símbolo de la inteligencia y el control. La combinación de ambos da una imagen de poder bajo control. Pero ¿poder y control de quién? La cabeza está cubierta por un pañuelo llamado nemes. Era un tocado que solo utilizaban los faraones. La esfinge es tanto dios como faraón. Y a la hora de representar el poder del faraón, cuanto más grande, mejor.
Durante los 500 años siguientes, las tumbas de los faraones fueron haciéndose más y más grandes. Las cámaras subterráneas dieron paso a las mastabas, a las pirámides escalonadas y por último a las grandes pirámides de Giza. Pero mientras que estas son el resultado de una lenta evolución, la Gran Esfinge no tiene precedentes. Por primera vez en la historia de Egipto se construyó una escultura de este tamaño. Pero, ¿cómo se levantó la Esfinge? Si miramos las garras, parece haber sido construida con miles de bloques. ¿Se construyó como las pirámides amontonando bloques de piedra? Un análisis más cercano revela que el torso y la cabeza se tallaron de una única y enorme roca. ¿Tal vez fue esculpida como las cabezas del monte Rushmore? La respuesta está en la piedra que la forma y en las rocas que la rodean. Aunque parezca increíble, nadie había estudiado las piedras en profundidad. Hasta que lo hizo Mark Lehner hace 30 años. Lehner es uno de los principales egiptólogos del mundo. Cuando llegué a Egipto, los mejores mapas de la Esfinge solo mostraban su contorno. Para quien deseara investigar la construcción de la Esfinge, aquellos mapas eran tan limitados como los planos de un edificio de 50 plantas cuya única vista fuera una imagen del tejado. Apenas se sabía nada sobre la Esfinge. Para descubrir sus secretos era necesario un estudio mucho más profundo. Pasé 5 años cartografiando cada piedra. Esta era mi oficina. Aquí descansaba, tomando un bocadillo de queso rancio y una taza de Nescafé. Aquella labor le proporcionó un profundo conocimiento de la Esfinge y de la piedra en que fue esculpida. La Gran Esfinge está hecha de piedra caliza. Un detallado estudio revela cómo se formó. Contiene un dibujo similar al de un coral cerebro o al de una esponja. Antiguamente, toda la piedra caliza de Giza, incluyendo el cuerpo de la Esfinge, formaba parte del lecho marino. Por eso encontramos en las rocas numerosos fósiles de la vida marina. Hace millones de años, la meseta de Giza estaba sumergida bajo el agua. Al morir, plantas y animales caían al fondo. Con el tiempo, estos sedimentos se fueron comprimiendo y formaron la piedra caliza. Pero no toda la piedra caliza es igual. A veces se forma a partir de sedimentos marinos blandos y otras veces de duros arrecifes de coral. Al unirse van creando una sucesión de capas calizas duras y blandas. La Esfinge está compuesta de distintas capas de piedra caliza. La roca original era como una tarta con distintas capas, unas más pegajosas de azúcar glaseado y otras capas intermedias más duras. Las capas de piedra más duras han soportado mejor el paso del tiempo. El aspecto actual de la Esfinge es muy distinto al que tenía al finalizar su construcción. 4000 años de vientos, agua y arena han erosionado la superficie original. Aquí, en el lado derecho del torso de la Esfinge, vemos cómo se han erosionado las distintas capas. Las blandas están más hundidas, mientras que las duras sobresalen. Para Lehner, esta pauta del proceso de erosión nos da otra pista importante sobre la construcción de la Esfinge. Restauraciones recientes impiden ver la pauta con claridad, pero queda claramente reflejada en fotografías de los años 20 del siglo pasado, tanto en el cuerpo de la Esfinge como en los lados, lo que se conoce como zanja de la Esfinge. Esta pauta geológica es como una huella dactilar. Cuando Lehner compara el cuerpo de la Esfinge con los muros de la zanja, la coincidencia es del 100%.
Estamos seguros de que son las mismas capas de piedra natural que forman el lado sur de la zanja. Leiner encuentra la misma roca delante de la Esfinge, en las ruinas de una construcción conocida como el Templo de la Esfinge. Allí, en los enormes bloques de piedra de lo que antaño fueron las paredes del templo, descubren las mismas capas de piedra blanda y dura que forman la Esfinge. Se ve perfectamente la continuidad de las capas entre los bloques, entre la mayoría de los bloques que forman las paredes del templo. Aquí hay una capa geológica dura, y esta franja amarilla es otra capa geológica más blanda. Pero esta similitud entre la piedra de la Esfinge, la zanja y el templo, ¿qué pistas ofrece sobre la construcción de la Esfinge? Los egipcios excavaron una zanja en forma de herradura y dejaron en el centro un enorme promontorio rocoso del que tallaron la Esfinge. Retiraban la roca, a veces en bloques de 100 toneladas, y la utilizaban para construir las paredes del templo. Así que el punto de partida de la Esfinge debió ser un promontorio rocoso natural que se erigía sobre la superficie de la meseta de Giza. Los obreros cavaron una trinchera a su alrededor. Extrajeron la roca de la zanja en grandes bloques. Y utilizaron esos bloques para construir el templo. A continuación, los escultores tallaron la gigantesca roca que quedaba en el centro, dándole forma de esfinge. La esfinge se talló directamente en la roca natural de la meseta de Giza. Pero saber que está esculpida en la tierra misma solo resuelve la mitad del misterio. ¿Cómo lo hicieron? Esculpir un león con cabeza humana en 20.000 toneladas de piedra caliza no es un trabajo sencillo. A ver, Fakhi, tenemos que conseguir dos tipos de roca. Para conocer las dificultades a las que se enfrentaron los antiguos escultores egipcios, el arqueólogo Richard Redding y Fathi Mohammed, un picapedrero que trabaja en Giza desde niño, han unido esfuerzos para tallar una esfinge a menor escala. Ahora buscan una piedra caliza de una dureza similar a la de la cabeza de la esfinge. Creo que aquí la tenemos. ¿Qué te parece? Es fuerte y dura, como la de la cabeza. En una cantera cercana encuentran la piedra adecuada. Es muy pesada. Y dura. Quizá demasiado dura. Señor Richard, mis herramientas se van a romper. A Fathi le preocupa que la dureza de la roca destroce sus herramientas. Está hecha de acero, pero la roca la dobla. Es muy dura. Si a Fathi le resulta difícil utilizando herramientas modernas, ¿cómo tallaron la esfinge los antiguos egipcios usando útiles mucho más primitivos? La respuesta la encontramos a medio mundo de distancia. Hola, Rick. Nueva Inglaterra en otoño no se parece en nada al desierto. Mark Leiner viene a consultar a Rick Brown, especialista en herramientas antiguas. Basándose en herramientas de cobre halladas en Giza y en imágenes detallistas encontradas en cámaras funerarias, Brown se hace una idea de las herramientas usadas por los escultores de la esfinge. La información que tenemos proviene de frescos funerarios y de herramientas que hemos encontrado. Basándose en esa información, Rick ha creado las herramientas rudimentarias que los escultores debieron usar. Tenemos cinceles de cobre, un mazo de 2 manos y un martillo. Para comprender las dificultades que entraña el uso de estas herramientas, Leiner y Brown han tenido que fabricarlas. La primera ha sido un cincel de cobre. Así está bien. Ahora necesitamos un buen fuego. Los escultores de la esfinge muy anteriores a la utilización del bronce o el hierro tuvieron que arreglárselas con el cobre.
Lo que quiero hacer ahora es calentar esta pieza de cobre y darle forma de cincel. En frío el cobre es de color gris metálico. Al calentarse se vuelve rojo. ¿Tienes que poner ese cobre al rojo vivo? Sí, en cuanto se ponga al rojo estaremos listos. ¿Ya casi está? Sí, ya está. Ahora te lo paso. El calor ablanda el cobre haciéndolo mucho más flexible y maleable. Es un proceso muy básico. Lo que hacían era utilizar un material duro para dar forma a un material no tan duro. Pero cuando se enfría, el cobre vuelve a endurecerse. Hay que ponerlo otra vez en el fuego, porque si no podría llegar a romperse. Todo este proceso sugiere que levantar la esfinge no fue únicamente tallar. El carbón vegetal debió ser fundamental en la construcción de los monumentos de Giza. Sin duda tenían que traer leña continuamente para mantener las hogueras siempre encendidas y poder así reparar las herramientas. Hay que colocarla de lado. El proceso de calentar y golpear se repite en un ciclo interminable, hasta que se obtiene la forma deseada. La parte del eje debe estar bien recta, porque si se dobla un poco no durará tanto. Para construir la Gran Pirámide y la Esfinge tuvieron que acumular más cobre que en ningún otro lugar del mundo del tercer milenio antes de Cristo. Solo en cobre el coste tuvo que ser altísimo. Pero en el Imperio Antiguo el cincel de cobre era la herramienta que se utilizaba para los acabados. El trabajo duro se llevaba a cabo con una herramienta mucho más básica, el martillo de piedra. En este grabado vemos un tallista usando una herramienta como esta. Hay que fijarse mucho en estas representaciones porque te dan mucha información. Basándose en esta imagen funeraria de hace 4000 años, Brown y Leiner fabrican sus propios martillos. Con una piedra más dura golpeamos otra más blanda. Y así fabricamos una herramienta de piedra. Hay que dar un montón de golpes. Los golpes transforman una simple piedra en un eficaz martillo. No es fácil, pero seguro que para ellos era como atarse un zapato. Lo fundamental es que así los golpes tienen mucho más recorrido. Y puedes golpear durante horas sin cansarte. Leiner y Brown se disponen a probar las herramientas. Intentarán tallar la parte de la esfinge cuya ausencia es más notable: la nariz. Una de las teorías más repetidas es que fue arrancada por soldados de Napoleón que hacían prácticas de tiro. Una teoría que resultó ser falsa. 300 años antes de Napoleón, un historiador árabe ya menciona que no hay nariz. Pienso que hay indicios suficientes para concluir que fue arrancada intencionadamente. En la parte inferior del puente hay una profunda hendidura y otra bajo el orificio izquierdo de la nariz. Creo que alguien metió unas cuñas de metal y se la arrancó. Leiner y Brown intentarán ahora esculpir una copia de la nariz original utilizando cinceles de cobre y martillos de piedra. Vamos a ello. En este bloque de piedra caliza intentarán tallar una nariz como la de la esfinge, aunque a un tercio de su tamaño original. ¿Vamos a esculpir la nariz usando este tipo de herramientas? Sí. ¿Ha sido idea mía? Sí. Ambos se ponen manos a la obra. Y no tardan en descubrir que, en estas primeras fases, una piedra dura es mucho más eficaz que el cobre. Aunque parezca primitivo, el martillo es bastante eficaz. A la tarea se une una tercera persona. Pero tras horas de golpear incesantemente apenas han logrado avanzar. ¿Serán capaces de tallar una nueva nariz con estas herramientas antiguas? Zahi Hawass, secretario general del Consejo Superior de Antigüedades egipcio, es el guardián oficial de la esfinge. Hawass ha estudiado este colosal felino de la cabeza a los pies, buscando pistas sobre su construcción. La geología del terreno indica que se esculpió directamente de la superficie.
¿Por qué entonces la parte inferior parece estar construida como las pirámides, con bloques de piedra? Hawass busca la respuesta en el tamaño y forma de los bloques. Si observamos las garras de la esfinge, vemos que los bloques de piedra son pequeños. Los romanos añadieron estos bloques a la esfinge en el año 30 a.C. Entre las garras de la esfinge, Hawass nos muestra bloques de varios periodos diferentes. Este es del año 30 a.C., este del 1550 a.C. y aquel del 2600 a.C. Hawass llega a la conclusión de que egipcios, griegos y romanos cubrieron la esfinge con bloques durante miles de años. ¿Pero por qué? La respuesta está en la mortífera fuerza oculta que ataca la piedra caliza del cuerpo de la esfinge y la zanja que la rodea. Hace 50 millones de años todo esto formaba parte del lecho marino y naturalmente conservó muchísima sal. Cuando las aguas subterráneas ascienden, se filtran por la piedra y arrastran la sal hacia la superficie, donde se cristaliza y expande. Las consecuencias para la esfinge son catastróficas. No me gusta nada hacer esto, pero ocurre continuamente de forma natural en esta pared cercana a la esfinge. Las escamas se desintegran y caen. Esto es lo que ocurrió en el cuerpo de la esfinge. El proceso da como resultado literalmente polvo de esfinge. El cuerpo de la esfinge lleva convirtiéndose en polvo desde el mismo día de su construcción. La finalidad de los bloques colocados por egipcios, griegos y romanos era proteger su deteriorado cuerpo, sobre todo las partes más vulnerables talladas en piedra caliza blanda. La existencia de piedra blanda aceleró el deterioro de la esfinge, pero gracias a ella, Fathi podrá tallar más fácilmente la réplica del monumento. Ahora estoy trabajando en la pata trasera. Estoy esculpiendo la garra y el muslo del león. Su ritmo es rápido porque la piedra es bastante blanda. Pero falta la parte difícil. Fathi continúa con la cabeza, que al igual que en la esfinge original, está hecha de piedra mucho más dura. Sus golpes son mucho menos contundentes con la roca dura. Su progreso se ralentiza a pesar de utilizar herramientas de acero modernas. Leiner y Brown continúan trabajando en Nueva Inglaterra con sus antiguas herramientas de cobre. Tras varios días de trabajo, los cinceles de cobre y los martillos de piedra apenas han arañado la roca. A este paso es poco probable que puedan tallar una nariz en un tiempo razonable. A no ser que decidan acelerar el proceso. Supongo que nos has pillado. Al principio utilizamos herramientas egipcias, pero no nos ha quedado más remedio que utilizar herramientas modernas. Con las herramientas eléctricas se trabaja mucho más deprisa, pero sorprendentemente el proceso básico de talla no ha cambiado mucho desde la antigüedad. Los egipcios hacían primero estos canales paralelos. Después, con un cincel plano, arrancaban todo el material que quedaba en medio. Pero mientras el cincel neumático tiene una punta de carburo capaz de dar 1000 golpes por minuto, el cincel de cobre de los antiguos egipcios dura un máximo de 70 golpes. Cuando el cincel ha trabajado unos 10 centímetros de roca, queda prácticamente inservible.
Cuando se queda romo hay que volver a la fragua y calentarlo. El calor ablanda el metal y entonces podemos volver a darle forma. Brown desgasta las herramientas a gran velocidad. Para lograr una mayor eficiencia, acerca la fragua al lugar de la talla. Hemos acercado la fragua porque los cinceles de cobre se desafilan enseguida. Así podemos calentarlos, afilarlos y continuar trabajando, que es probablemente lo que hacían en el antiguo Egipto. Brown está comprobando la gran cantidad de tiempo y herramientas de cobre que hay que utilizar para trabajar una roca, que no muestra demasiados progresos. Es difícil imaginar este trozo de piedra convertido algún día en una nariz terminada, pese a ser muy inferior en tamaño a la nariz original. Más difícil aún es imaginar cómo se esculpió una esfinge del tamaño de un campo de fútbol. Solo un faraón podía acometer un proyecto de tal envergadura. La pregunta es, ¿cuál de ellos? La ubicación de la esfinge no deja lugar a dudas sobre su relación con las pirámides. Y es muy probable que el constructor de estas construyera también la esfinge. El problema es que la esfinge está situada entre dos pirámides, construidas por dos faraones. La primera y más grande fue construida por Keops, que reinó alrededor del año 2500 a.C. Su hijo Kefren erigió la segunda, un poco más pequeña. Rainer Stadelmann, un importante egiptólogo, cree que la cabeza de la esfinge representa al faraón que ordenó su construcción. Stadelmann ha estudiado los rostros de varios faraones con la esperanza de descubrir su verdadera identidad. Recuerdo cuando esta estatua... Para ello utiliza el único retrato indiscutible perteneciente a Keops, una pequeña estatuilla de marfil. Esta pieza es extraordinaria y me emociona profundamente poder examinarla. Hace 30 años que la estatuilla no sale de su vitrina del Museo del Cairo. Jamás habría creído que nos permitieran hacer esto. Esta estatuilla es una auténtica obra maestra. La calidad de esta escultura es insuperable y está elaborada con tanto detalle que se puede comparar con la gran esfinge. Para mí su cara es igual a la de la esfinge, una cara cuadrada, la boca pequeña con un rictus un poco amargo y los ojos saltones. Pero la imagen muestra una faceta muy controvertida. Al contrario que su hijo Kefren, constructor de la segunda pirámide, Keops no tiene barba. La estatua no tiene barba, por lo que estoy bastante seguro de que la esfinge, que tampoco tiene barba, es una imagen de Keops. Sin embargo, Leiner encuentra indicios de que en principio la esfinge sí tenía barba. En su opinión, su rostro corresponde a Kefren. La existencia de la barba explicaría este enigmático bulto en el torso de la esfinge. Empieza más o menos aquí y está en la posición exacta para ser el soporte de una larga barba. El debate continúa. Y creo que la barba... ¿Es el padre Keops o su hijo Kefren? No lo sabemos. La solución al dilema de la identidad de la esfinge no solo depende de sus rasgos faciales. Fatki está terminando su mini esfinge. Con el cuerpo prácticamente finalizado, retoma la piedra más dura para la cabeza y debe tomar una decisión: ¿con barba o sin barba?
Yo diría que tuvo que tener barba, porque todas las estatuas de faraones en forma de esfinge la tenían, incluso la de la reina Hatshepsut. La esfinge debía tener una similar. Llega el momento esperado. Fadji coloca la cabeza sobre el cuerpo de la mini esfinge. Pero su cara no representa al faraón Keops o a su hijo Kefren. Fadji ha ignorado los consejos de todos los expertos y continuado la tradición de los faraones. La esfinge de Fadji tiene un sorprendente parecido con Fadji. Durante más de 4000 años, esta curiosa criatura ha cautivado la imaginación de reyes y emperadores, de poetas y pintores, e incluso de presidentes. Hoy en día, la esfinge es la cara de Egipto y el icono que simboliza sus misterios milenarios. Pero, ¿qué significado tenía para los antiguos egipcios? Cuando el imperio antiguo se desmorona, la meseta de Giza se convierte en un cementerio abandonado, y la esfinge y las pirámides caen en el olvido. Casi 1000 años después, los faraones recuperan su antiguo poder. Y hacia el año 1500 a.C., comienza el llamado Imperio Nuevo. Pero siglos de agua y viento han erosionado el frágil cuerpo de la esfinge. Y las arenas del desierto han cubierto la estatua casi hasta el cuello. Lo ocurrido a continuación se narra en jeroglíficos en una gigantesca placa de granito de 15 toneladas colocada entre sus garras. La inscripción habla de un héroe que rescata a la esfinge. Un joven príncipe retira la arena que la cubre, y la esfinge le recompensa haciéndole emperador. Su nombre es Thutmosis. ¿Quién fue el primer restaurador de la historia? Sin duda, Thutmosis IV, que ordenó a su pueblo que construyera estos dos enormes muros de adobe para proteger a la esfinge de la arena del desierto. Frente a la garra izquierda de la esfinge y encima de la zanja quedan restos de un muro de adobe. Algunos ladrillos llevan estampado el nombre de Thutmosis. El muro, que entonces estaba cubierto de yeso, se alzaba a una altura de casi 10 metros. Y para proteger el erosionado cuerpo de la esfinge, Thutmosis colocó grandes bloques de piedra sobre las garras. Fíjese en estas piedras. Son las grandes piedras que se añadieron en el Imperio Nuevo. Las inscripciones también hablan de la importancia de la esfinge para los egipcios del Imperio Nuevo. Cuando los faraones querían dejar algo por escrito, para que durara eternamente, lo escribían en piedra. Lo grababan en grandes estelas como esta y en jeroglíficos. Casa Spakovska traduce 2 jeroglíficos clave. Ahí podemos ver algo que parece un pájaro. De hecho, es el símbolo del halcón. Su nombre es Horus. Horus, representado en forma de halcón, es una de las deidades más antiguas e importantes del panteón egipcio. Los egipcios creían que el faraón era la encarnación de Horus. Y justo debajo está el Akhet, el horizonte, con 2 montañas a los lados y el disco solar en medio. Cuando se combinan los jeroglíficos del halcón y el Akhet, forman Horus en el horizonte, el nombre de un dios egipcio que custodia la entrada al más allá. Esta es la identidad de la esfinge en el Imperio Nuevo. Para los antiguos egipcios, el horizonte era la entrada al más allá. Al igual que el sol se pone en el horizonte y vuelve a salir por él al día siguiente, los egipcios creían en su propio renacer.
Como guardián del más allá, la esfinge era el elemento crucial del proceso. Cuando Tutmosis apartó la arena que la cubría, no solo estaba salvando a la esfinge, estaba salvando a un dios. Tutmosis hizo algo más. En la cara de la esfinge, cerca de la oreja, quedan restos de pintura azul. Todo parece indicar que Tutmosis regaló a la esfinge un monumental cambio de imagen. Estamos acostumbrados a ver la esfinge como un monumento de color beige en medio del desierto. Pero en su época de gran apogeo, durante el Imperio Nuevo, estuvo pintada en vivos colores, en colores tipo cómic. Seguramente la cara era roja, y es posible que el tocado estuviera pintado en amarillo y azul. Para los antiguos egipcios, el hecho de pintarla le infundió nueva vida. La gran esfinge, venerada como si fuera un dios, custodiaba la entrada al más allá. Con una estatua de su salvador, Tutmosis, sobre la capilla real enclavada entre sus garras. Protegida de los fuertes vientos y la arena del desierto por un alto muro. Y viviendo un nuevo renacer con pinturas de vivos colores. Pero la esfinge de Giza ya tenía más de 1000 años cuando Tutmosis reinó como faraón del Imperio Nuevo. Para él, tanto la esfinge como su constructor pertenecían a la antigüedad. Pero ¿qué significó para su constructor original? ¿Para el padre, el faraón Keops, o para su hijo Kefren? Mark Leiner vuelve al templo de la esfinge a resolver el enigma definitivo. Las ruinas del templo están apenas a 10 metros de sus garras. Por otros templos sabemos, Leiner descubre una serie de misteriosos pilares. se parecen un poco a los de Stonehenge. Leiner cree que sus 24 pilares están relacionados con las 24 horas del día. Parece haber sido un antiguo templo dedicado al sol. 2 santuarios en los extremos opuestos del templo reforzarían esa idea. Este hueco o santuario es simétrico a otro hueco en el lado oeste. Ambos espacios definen el eje del templo, probablemente para la salida del sol por el este y la puesta del sol por el oeste. Durante los equinoccios de primavera y otoño, los únicos días del año en que el día y la noche están en perfecto equilibrio, el sol dibuja una línea entre los 2 santuarios del templo. A medida que el sol continúa su camino hacia el horizonte, pasa sobre el hombro de la esfinge y por la arista sur de una de las grandes pirámides. Los 2 santuarios se alinean con la cara sur de la segunda pirámide en una línea que pasa también por el hombro de la esfinge. Y esa es la línea que sigue el sol en ambos equinoccios. 2 veces al año, en esos especiales momentos, el sol conecta el templo de la esfinge con la pirámide de Kefren. Y puesto que la esfinge y el templo formaban parte del mismo complejo arquitectónico, es fácil deducir que fueron construidos por el mismo faraón. Esta alineación astronómica es otra de las pistas que vincula a este templo y a la propia esfinge con el reinado de Kefren, el constructor de la segunda pirámide. El sol también jugaba un papel fundamental en la religión del Imperio Antiguo. Imágenes del antiguo Egipto muestran a un dios sujetando el disco solar mientras avanza hacia el más allá. Es el doble león, Ruti, uno de los primeros dioses egipcios.
Poco a poco, el significado original y la identidad de la esfinge van apareciendo con más claridad. Para sus constructores del Imperio Antiguo, la esfinge con cuerpo de león era un símbolo del faraón. Al igual que Ruti, la esfinge era un dios, un guardián del horizonte, la entrada al más allá. La alineación solar de los equinoccios muestra la íntima vinculación entre la esfinge, el templo y la pirámide de Kefren. Su objetivo, asegurar el paso del faraón al más allá. La cara que adorna la esfinge es la de Kefren. La esfinge protegía al faraón momificado en su viaje hacia la pirámide, siguiendo la senda del sol hacia el horizonte. En Nueva Inglaterra, Rick Brown y su equipo terminan por fin la nariz de la esfinge. Están dando los últimos toques con réplicas de antiguos cinceles de cobre, tratando de calcular cuánto se tardó en tallar la gran esfinge. Hola, Rick. Mark, ¿No habéis parado en 2 semanas? más o menos. Trabajando todo el día, todos los días. ¿Todos los días? Esta nariz ha quedado muy bien. Me gustaría saber cuántas horas habéis tardado. Así nos podremos hacer una idea sobre el tiempo que tardaron en tallar la gran esfinge. Aunque en algunos momentos Brown ha recurrido a herramientas modernas para acelerar el proceso, ha calculado lo que habría tardado utilizando solo herramientas antiguas. Hemos calculado que podemos dar unos 200 golpes cada 5 minutos y mantener ese ritmo durante 8 horas. Midiendo la cantidad de lascas de piedra retiradas, Brown calcula la piedra que podría quitar cada trabajador. Cada persona tardaría unas 1420 horas en retirar 1 metro cúbico de piedra. Basándose en los planos de Lehner, ahora calculan la cantidad de piedra extraída alrededor de la esfinge. Ese bloque grande y ese otro salieron de aquí. Finalmente llegan a la cifra definitiva, el número de horas que debió llevar a esculpir toda la esfinge. Suponiendo que intervinieran unos 100 tallistas, ¿cuántas horas salen? ¿Como 1 millón? Alrededor de 1 millón de horas. 1 millón de horas de trabajo para tallar la esfinge. Impresionante. Dividiendo ese millón de horas entre 100 personas obtienen otra cifra aproximada. 100 tallistas tardarían unos 3 años. 100 tallistas durante 3 años. Pero al tallar la nariz de la esfinge, Brown y Lehner han comprendido que esas 100 personas serían solo una parte de tan gigantesca construcción. Sin duda requirió la intervención de un ejército de trabajadores. Trabajadores que debían cortar leña y alimentar hogueras y fraguas, hacer y afilar herramientas, llevarlas y traerlas de la fragua, y golpear la gigantesca roca que se convertiría en la esfinge. La fuente de su energía era la gente, así se construyeron las pirámides y también la esfinge. Esa fuente de energía que construyó la esfinge y las pirámides no se limitó a crear los monumentos que hoy seguimos admirando. Organizar los recursos humanos y naturales para crear los monumentos de Giza tuvo que tener un gran impacto en el Estado egipcio y su economía. Las pirámides y la esfinge colaboraron tanto en la construcción de Egipto como los egipcios al construirlas. La construcción de las pirámides y la esfinge fue también la construcción de Egipto. Y las pistas para resolver el misterio de la esfinge estaban bien a la vista. Las respuestas estaban en la geología de la zona, en los datos arqueológicos y en cómo los egipcios modificaron el paisaje para construir monumentos como la esfinge. Animal, hombre y Dios. Esculpida de la mismísima tierra y fuente de inspiración a lo largo de los siglos. La gran esfinge de Giza ha conseguido el sueño de sus creadores, la vida eterna.